¿Qué tal? Miren, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se presenta muy a menudo en las familias empresarias y es justamente de las conversaciones que cuesta trabajo tener en la familia. Le hemos denominado conversaciones difíciles en la familia empresaria. Y recordemos en primer lugar que hay dos objetivos que se buscan cuando se trabaja con una empresa familiar o con una familia empresaria. Por un lado, en la familia se busca que haya armonía, que se lleven bien, que sigan prevaleciendo las relaciones cordiales entre ellos, y por otro lado en la empresa se busca que ésta trascienda, es decir, que pase de una generación a las manos de la siguiente y así sucesivamente. ¿Cuáles son las claves para poder conseguir los objetivos que buscan tanto la familia como la empresa? Por un lado, en la empresa lo que se va a tener que trabajar es todos los temas relacionados con la profesionalización, y justamente en la familia el tema más relevante y que diría yo es el engrudo de una muy buena relación familiar es la comunicación y la comunicación. Pero nos encontramos en la práctica con que hay unas dificultades o unos obstáculos que tenemos para comunicarnos. Y quiero hablar un poquito a manera introductoria, de manera muy breve, de cada uno de estos 10 obstáculos que vamos a enumerar aquí, que evidentemente pusimos 10 únicamente para efectos de este video y para que sea didáctica la explicación, pero si quisiéramos hacer una lista, pues la lista nos pudiera llevar varias láminas o varios slides de esta presentación. Por un lado, miren, el no saber escuchar, y lo pongo como número 1 porque creo que es el obstáculo más importante que tenemos la mayoría. Se nos olvida que tenemos 2 oídos y una sola boca para oír el doble de lo que hablamos. Normalmente no sabemos hacer una escucha auténtica, una escucha empática, una escucha atenta hacia la persona que me está hablando, y esto hace pues que no pueda generar un rapport adecuado con dicha persona. Y esa, diríamos, la pudiéramos dejar como el obstáculo de obstáculos. Pero hay otros, por ejemplo, la falta de respeto por la otra persona. A lo mejor es un subordinado mío o una persona con unas características diferentes que las mías, y entonces yo tiendo a denostarlo, y entonces de entrada ya va sesgada mi comunicación con él. La otra es que yo lo puedo etiquetar. A lo mejor esa persona en el pasado ha sido obstinado o ha sido cerrado a aceptar nuevas ideas, o se ha molestado cuando hemos tenido alguna conversación difícil, y entonces yo ya lo tiendo a etiquetar como que es una persona complicada para hablar, como que se va mucho por la tangente, y pues le ponemos una serie de calificativos que ya se imaginarán. Otra es pues problemas anteriores que yo haya tenido con esa persona y que no haya resuelto. Aquí lo que debemos de tomar en cuenta es que mi historia no debe de determinar mi futuro. Y no hay nadie que yo conozca que no haya tenido una mala experiencia con alguien. Yo creo que todos hemos tenido una mala experiencia con seres queridos y con personas inclusive que no son propiamente de mi círculo cercano familiar. Y esto es algo normal en las relaciones humanas, que a veces no sepamos manejar bien las diferencias, los conflictos, y entonces terminen siendo una relación problemática. Pero eso que fue en el pasado no tiene por qué marcar cómo va a ser en el futuro. Lo otro es también aprender a determinar si yo estoy bajo un estado de tensión o de enojo, porque ese sería un mal momento para tener una comunicación con cualquier persona, ¿no? Sea familiar o no lo sea. También otro obstáculo puede ser experiencias pasadas dolorosas que he tenido en mi intento de resolver problemas o dificultades con una persona, en este caso pues con un familiar, porque estamos hablando de conversaciones difíciles en la familia empresaria. Entonces alguna experiencia donde me hizo ver o quedar en ridículo, donde fue más agudo en sus argumentos y yo me sentí pues derrotado con los que yo llevaba, me sentí quizás humillado, y entonces pues eso puede de antemano generar una disposición adversa para que yo quiera tener una comunicación con esa persona. Y algo que tiene que ver con eso que acabo de explicar, pues es justamente el miedo a exponerme. Si tuve una conversación con alguien donde él resultó más agudo, más fino, más preciso con sus argumentos, que terminó venciendo los míos,
y me sentí expuesto, pues a lo mejor es normal que para una siguiente intento de conversación pues voy a sentir que me puedo exponer a nuevamente quedar en el ridículo, ¿no? Lo otro, el pensar de manera pesimista, es decir, que el esfuerzo no va a servir para nada. Esa mentalidad pesimista a muchos les embarga cuando van a tener una conversación difícil y de antemano pues se desaniman a llevarla a cabo porque dan por hecho que no va a resultar fructífera y que no va a terminar teniendo un buen fin. Otro obstáculo puede ser la falta de claridad para detectar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y deseos. O sea, no somos claros realmente en lo que queremos lograr de esa comunicación. Y entonces confundo lo que siento con lo que pienso. Entonces me ganan a veces las emociones en lugar de que prevalezca el juicio, la razón y un buen criterio, ¿no? Y pues evidentemente una que estamos poniendo al último, pues puede ser un falso orgullo, donde yo crea que yo no necesito exponerme a quedar mal, que yo no necesito convencer a nadie de mis argumentos, de que yo estoy bien y que entonces el otro tiene que acceder a todo lo que yo pudiera estar pensando u opinando que se debe de hacer en un sentido o en otro. Estos serían como algunos obstáculos, por poner algunos, ¿no? Y por ir un poquito que nos vayan sirviendo para una autorreflexión y decir de alguna manera, oye, pues si efectivamente yo en alguna medida he tomado tal actitud o aquella y me estoy dando cuenta que en efecto eso no ayuda para tener una conversación difícil en la familia. Y quiero agregar algo más, algo que es de los tiempos recientes, y es que hoy se evitan las comunicaciones cara a cara. Todo mundo está sentado atrás de una pantalla y de un teclado y no se diga más ahorita en esta época de la pandemia. Entonces es muy fácil el poder mandar un mensaje por WhatsApp o por internet, por correo electrónico y no dar la cara, no tener una conversación cara a cara con la persona, donde acuérdense que una conversación comunica tanto la parte digital como la parte analógica, es decir, comunico tanto con mis palabras como con mis movimientos, mis expresiones corporales y demás. Y hoy este tipo de comunicaciones donde estoy oculto atrás de una computadora se han convertido en la epidemia moderna de las nuevas relaciones humanas. Y le llamo epidemia porque es muy común también que mandemos un correo y entonces cuando alguien nos pregunta que qué ha pasado con el seguimiento de ese asunto, nosotros digamos, está en la cancha del otro. Yo ya le mandé un correo y no me ha contestado nada. Es decir, yo doy por hecho que no se le fue a la bandeja de correos no deseados. Yo doy por hecho que entre todos los correos que él recibió, pues no se lo pudo haber brincado por accidente. O doy por hecho que su servidor no rechazó mi correo. Entonces yo asumo que él ya lo leyó y que él es el negligente en estarme contestando. Entonces esta manera de pensar que yo me comunico mandándole un send o un enter con el teclado, si bien es cierto, puede ser muy eficiente, pero tengo que aprender otras medidas de darle seguimiento puntual a los correos que yo voy mandando para que el seguimiento de esos pendientes no se vayan rezagando. Hay unos temas introductorios que quiero mencionar antes de llegar, digamos, a la parte central de la exposición, y es que de conformidad con Isabel Myers y Catherine Briggs, que ellas diseñaron un instrumento para poder diagnosticar el tipo de personalidad que cada uno tenemos o nacemos con ese tipo de personalidad o con esa preferencia de tener esas características o conducirnos de acuerdo a esas características del tipo de personalidad. Ellas encontraron que hay 16 tipos diferentes y estos tipos diferentes van a hacer que nos guste comunicarnos de cierta manera, prefiramos hacerlo de cierta manera, que prefiramos que igualmente se comuniquen con nosotros de determinada manera, que cuando nosotros recibimos información del exterior, nosotros utilicemos ciertos criterios para poder juzgar esa información, incluso para poder discriminar información y podernos quedar con la que nosotros pensamos que es la adecuada para tomar una decisión,
Y eso depende en gran medida del tipo de personalidad que nosotros tengamos. Nacemos con este tipo de personalidad. Es un tipo de personalidad que es innato. Nuestro tipo, por lo tanto, o las preferencias que expresa cada uno de los tipos, vamos a decir que son unas preferencias por las que nos inclinamos de manera natural, de manera que es para nosotros una forma muy cómoda de actuar y es una forma de sentirnos, como luego decimos, como peces en el agua. Bueno, así como el MBTI, que es el Myers-Briggs Type Indicator, que es el instrumento que se utiliza para determinar los tipos de personalidad, tenemos otro que se llama el TKI, que es el nombre lo toma justo también por estos dos estudiosos que son Kenneth Thomas y Ralph Gilman, que ellos desarrollaron un instrumento para poder ayudarnos a determinar cuál es el estilo que preferimos para resolver las diferencias con los demás, cuál es el estilo que utilizamos para lidiar con el conflicto. Y entonces se llama TKI porque quiere decir Thomas Kilmann Instrument. Y ellos dicen que hay 5 tipos diferentes de resolver el conflicto. De esto hablo un poquito más en un video que justamente hablamos de resolución de conflictos y que está colgado en nuestro canal. Y hay estilos que son más asertivos, es decir, donde la persona va a buscar más salirse con la suya. Eso quiere decir asertivo. Muchos cuando utilizan esta expresión la confunden con dar en el clavo, con dar en el centro, como de acertar, y es asertivo con ese, y que significa justamente salirme con la mía, es decir, lograr mis objetivos. Y entonces va de muy asertivo a menos o no asertivo. Y esta asertividad también va combinada con qué tan cooperativo puedo ser en mi relación o en mi intento de resolver el conflicto con la otra persona, donde puedo ser muy cooperativo o puedo ser medio cooperativo o puedo no ser cooperativo. Y entonces este instrumento nos va a decir que típicamente hay un estilo que vamos a preferir para resolver los conflictos. Y hay un segundo estilo, pero que normalmente hay uno que marca cuando se nos entregan los resultados de este estudio, uno marca una preferencia muy grande, o sea, uno es el dominante. Y ese estilo va a ser bueno en las situaciones que requieran que se utilice ese estilo de manejo de conflictos, pero no va a ser el mejor cuando la situación no requiera ese estilo, sino otro muy diferente. A lo mejor el estilo que yo normalmente utilizo es uno no cooperativo y me funciona muy bien en todas las situaciones donde no necesito ser cooperativo, pero habrá situaciones donde claramente necesito ser cooperativo y mi estilo no va a ser el más adecuado. Voy a lastimar a la gente y no es la mejor manera de resolver conflictos. Bueno, combinados estos dos estudios, los resultados de ambos estudios, podemos sacar, miren, 20 fórmulas diferentes, 20 cuadritos como el que tenemos aquí en la presentación, que no voy a ver todos, nomás a manera de ejemplo les quiero presentar uno, donde el usar ambos instrumentos de diagnóstico, cuando los combinamos los resultados, nos pueden dar información muy rica, que si nosotros aplicamos estos instrumentos a todos los miembros de la familia, incluyéndose uno, y compartimos los resultados y luego compartimos las 20 tablitas de fórmulas de cómo va a preferir el otro comunicarse y cómo va a preferir que se comuniquen con él, va a ser la mejor manera en que la familia va a tener mayores y mejores elementos para poderse comunicar de la mejor manera con los demás elementos familiares. Miren algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, la persona que prefiere ser competitivo. Fíjense aquí en la lámina anterior, en el estilo de la izquierda de a mero arriba, es competir. Entonces, el que prefiere ser competitivo y que prefiere la extroversión, o bien prefiere ser competitivo y prefiere la introversión. Esto de la extroversión y de la introversión me lo da el diagnóstico de la MBTI. Entonces, por ejemplo, en esta laminita, el que ven que empieza las 4 letras, la que empiece con la I, quiere decir que es una persona que prefiere la introversión dentro de otras 3 más características que tiene, que eso significan las otras 3 letras.
La que empieza con la E quiere decir que prefiere la extroversión. No, ahorita no voy a explicar el MBTI, simplemente es explicarles que una de las características que nos diagnostica este instrumento es si prefiero la introversión o la extroversión. Y decíamos que el TKI me habla de 5 formas de resolver el conflicto. Una de las formas es ser competitivo. Bueno, ¿qué pasa con una persona que es competitiva pero prefiere la extroversión? ¿Qué pasa con una persona que es competitiva pero prefiere la introversión? Fíjense las diferencias. El que prefiere la extroversión necesita ser escuchado. Puede llegar a hablar de otros, el que prefiere la extroversión. Puede llegar a interrumpir cuando está en una conversación con el ánimo de sembrar o plantar sus ideas. Puede llegar también a moverse rápidamente de un punto al otro. Es decir, va de uno y va al otro muy rápidamente. Vamos a ver que habla muy rápido. Y entonces también puede no abrir el espacio para que haya puntos de vista para los demás. Oye, es mala persona. Oye, lo hace deliberadamente porque quiere que sus argumentos sean los que prevalezcan. No necesariamente. Es una persona que por su perfil de personalidad, de manera natural, él va a tender a ser así en las comunicaciones. Y entonces yo ya voy a saber que si yo hablo con este perfil, se va a mover rápido de un punto al otro. Me tengo que poner listo porque a lo mejor si no levanto la manita o no me expreso, no me va a dejar hablar. Y él va a querer hablar casi todo el tiempo porque quiere que yo sea el que lo esté escuchando. ¿Qué pasa en cambio con el que prefiere la introversión y que también es competitivo? Él se va a tomar el tiempo para preparar su perspectiva. Es decir, no va a desarrollar sus ideas mientras que está hablando, sino que las va a preparar con antelación. Él puede preferir usar el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación que sea a distancia y evitar el cara a cara porque prefiere la introversión. Él puede presentar sus ideas, o más bien, al presentar sus ideas es probable que van a estar muy bien estructuradas y muy bien pensadas. Entonces, cuando yo platique con una persona que prefiere la introversión, si yo prefiero la extroversión, yo debo de saber que si no preparo muy bien con tiempo mis argumentos, voy en desventaja al diálogo que voy a tener con él. Él puede ser persuasivo para poderse dar a entender. Precisamente como él prefiere interiorizar todo, él ya llegó preparado, entonces él va a ser persuasivo. Él se puede frustrar con los extrovertidos porque va a ver que siempre quieren hablar, pero además porque quieren tener las comunicaciones o las conversaciones cara a cara, cuerpo a cuerpo. Bueno, ni uno ni otro está mal. Ni uno ni otro está bien. Simplemente son maneras de ser. Es como el que es diestro o es zurdo o izquierdo o siniestro. Ni uno ni el otro está mal. Simplemente es una manera de ser. Bueno, estos diagnósticos de la personalidad nos ayudan muchísimo en las familias con las que trabajamos para justamente proporcionarles estos cuadritos. Son 20 en total los que se han desarrollado, que no los ha desarrollado un servidor, los han desarrollado justamente las compañías que trabajan con los instrumentos del MBTI y del TKI, y son buenísimos porque entonces son como un acordeón, como un instructivo de cómo me debo conducir con esa persona. Bueno, ¿cómo abordar entonces conversaciones pendientes? Esas que yo sé que las he estado dejando pendientes porque son difíciles. Y justamente son difíciles porque, de acuerdo a lo que acabamos de platicar, requieren un esfuerzo no solamente intelectual, sino también emocional. Pues miren, la manera de abordarlo es, lo primero, hay que ponerles una fecha. Hay que programar cuándo voy a tener la conversación. Cada quien de esta manera va a tener los tiempos para poderse preparar y llegar de la manera más adecuada al día de la conversación. Programarla también le está dando a entender o le estoy comunicando a la otra persona que le estoy dando importancia a ese tema que quiero tocar con él. Y no programar la conversación, pues es la manera más fácil de evadirla. Es la manera más fácil de nunca resolver ese problema. Por eso al tema le hemos denominado conversaciones difíciles en familias empresarias,
porque es algo que le es muy propio a las familias, sean empresarias o no, y entonces queremos ayudarles con algunas claves. ¿Qué es lo segundo? Lo primero es ponerle fecha. Lo segundo pues es preparar la conversación, justo lo que ya estuvimos diciendo en la primera parte de la charla. Y entonces es preparar esa conversación para enfrentarla y resolver los conflictos de la manera más constructivamente posible. ¿Qué implica preparar la conversación? Puede implicar muchas cosas, pero algunas ideas centrales pueden ser las siguientes. Definir cuál es la postura que voy a asumir y cuáles son los argumentos que voy a emplear. O sea, yo debo de antemano saber qué postura es la que voy a asumir en tal situación que es la que voy a abordar con esa persona y qué argumentos le voy a presentar para defender mi postura. Luego, tengo que hacer una exposición de mi postura de una manera clara y precisa. De eso voy a hablar ahorita un poquito más adelante. Pero en la medida en que yo sea claro, concreto y preciso, es la mejor forma de que el otro pueda entender justamente mi postura y los argumentos que estoy utilizando para robustecer mi postura. Por otro lado, acuérdense que la conversación es un diálogo, es decir, es de ida y vuelta. Entonces necesito también, por eso hablaba de los dos oídos, necesito practicar una escucha atenta y activa de lo que la otra persona también tiene que decirme. A lo mejor resulta que lo que me tiene que decir concuerda con lo que yo estaba pensando que él me iba a decir que no, y entonces concuerda con lo que yo estoy pensando que debía de ser la solución a determinado problema, y entonces ¿cuál problema? Era simplemente un malentendido. Entonces hay que escuchar también, sobre todo, sus argumentos, porque a lo mejor puede ser que sus argumentos me terminen convenciendo a mí. Y lo otro, tengo que aprender a escuchar mi interior, es decir, a regular mis emociones para poder mantener la calma y el equilibrio. Pues miren, esos son como los dos pasos iniciales y creo que con esos dos realmente pudiéramos dejar hasta aquí la presentación. Pero la idea es darles unas claves adicionales para poderles todavía ayudar con otras recomendaciones que nos puedan ser de utilidad justamente para estas conversaciones difíciles. Y una es mi fuerza que vaya a tener los argumentos que utilice, que es lo que llamamos la fuerza de la argumentación, y lo otro es el grado de empatía o rapport que yo logre hacia la otra persona. ¿Qué es lo primero y qué es lo segundo? Pues la fuerza de mi argumentación va a depender de qué es lo que digo y cómo lo digo. Y lo segundo, el nivel de empatía que yo maneje es la capacidad de poderme poner en el lugar del otro, es decir, de poder calzar sus zapatos y poder entender de dónde vienen los argumentos que él me está externando, cuáles son sus necesidades, por qué me dice lo que me está diciendo. Bueno, hablemos a nivel de nada más de enunciarlos, porque los vamos a ir explicando uno por uno, de 6 claves para mejorar la capacidad de argumentación. Una es identificar el objetivo de la conversación. Segundo, diseñar los mensajes claves partiendo de lo primero, es decir, del objetivo. Lo otro es no hacer suposiciones. Decíamos que ese era justamente uno de los obstáculos de las conversaciones. Lo otro, suspender el juicio cuando me falte información relevante. Eso quiere decir que no me preparé suficiente con mi argumentación. Lo otro sería manifestar claramente la apertura de modificar mi punto de vista. Y por otro lado, no apabullar con exceso de palabras. Vamos a ver una por una de forma más desmenuzada. Identificar el objetivo de la conversación. ¿Qué es esto? Pues es, ¿qué es lo que pretendo con esta conversación? O sea, si busco que me den algún permiso, busco restaurar alguna relación que dañé, que deterioré, busco que me den un incremento salarial o quiero negociar un honorario y quiero hacer un incremento en los honorarios o quiero negociar con un proveedor una reducción o un descuento o quiero que se dé comienzo a un proyecto que yo he venido trabajando por mucho tiempo la parte del proyecto, pero no es momento que dan luz verde para comenzarlo. O sea, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Porque todo lo que hable tiene que ir en el sentido de lograr lo que quiero. Si no, pues mi asertividad es nula, es cero. Y entonces, pues, ¿para qué me sirvió esa conversación?
justamente que llamamos que es una conversación difícil, que como decía, requiere esfuerzo y va a implicar un desgaste emocional. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Segundo, diseña los mensajes claros partiendo de lo que quieres, partiendo del objetivo, y limítalos a 2 o 3. Es decir, no apabulles al otro con muchos mensajes, agarra los que creas que son los más convincentes y yo diría los otros guárdatelos como unas debajo de la manga. Entonces, agarra 2 o 3. Prescinde de aquellos aspectos que puedan desviar la conversación, es decir, que puedan dar lugar a que los dos nos vayamos a salir por la tangente y entonces ya se perdió el objetivo que andaba persiguiendo. Lo otro es que es igual de importante saber lo que voy a decir como lo que me tengo que callar, es decir, lo que no debo de decir. Es muy importante saber qué no debo decir. A veces siento que estoy en una conversación donde el otro me puede apabullar, ofender, y entonces yo llego con una postura de quererle ganar, de querer ser agresivo, y a lo mejor lastimo la relación en lugar de ayudar a mejorar los vínculos y a lograr el objetivo que yo estaba persiguiendo. Entonces, ¿de qué palabras debo de prescindir? ¿De qué argumentos debo de prescindir? ¿Qué es lo que no debo de decir? Y lo otro, pues también hay que, cuando yo preparo bien mis argumentos, yo voy a pensar, ¿y qué tal si el otro utiliza una táctica de ser un evasivo? Es decir, se quiere salir por la tangente. ¿Cómo le hago para regresarlo al foco y al tema que nos ocupa, ¿no? Entonces también pensar mis argumentos asumiendo que pudiera ser que se quisiera ir por la tangente. Tercera, no hay que hacer suposiciones. Ya decíamos, ese es uno de los obstáculos de las comunicaciones. Asegúrate pues de que conoces las inquietudes y las expectativas de tu interlocutor. Y eso implica poner en práctica una escucha atenta y activa, una escucha empática. ¿Qué es lo que el otro quiere? ¿Por qué me está diciendo lo que me está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo como me lo está diciendo? Y hay que, una vez que lo entendí, hay que reforzar esto haciéndole saber que entiendo lo que él quiere, que entiendo por qué lo quiere. Y sobre todo hay que preguntar antes de hablar y escuchar atentamente la respuesta. Es decir, si en alguna medida hay algo que yo creo que no quedó del todo claro, preguntar, no asumir, preguntar. Inclusive utilizar la técnica del parafraseo, que eso quiere decir devolverle lo mismo que él me dijo, pero con mis palabras. Si te entiendo bien, lo que tú pretendes entonces es que en el mes de noviembre próximo, una vez que el semáforo se esté acercando, el semáforo, para los que escuchen este video, nuestro país ahorita en el tema de la pandemia está manejando la manera en cómo nos podemos relacionar en base a un semáforo de 4 colores. Entonces por eso utilicé este ejemplo, ¿no? Entonces suponiendo que que él me dijo algo, entonces yo le regreso con mis propias palabras, como el ejemplo que estaba poniendo, ¿no? Donde yo le estoy regresando con las propias palabras mías lo que él me dijo, y entonces él va a decir, me está escuchando, me está poniendo atención, y lo otro me va a afirmar si lo que me dijo es lo que yo le entendí. Y entonces evitamos problemas, llegar a conclusiones equivocadas y evitamos irnos por la tangente. Lo otro, decíamos, suspende el juicio, suspende prácticamente el juzgar cuando sientas que te falta información relevante. No llegaste preparado lo suficientemente a la plática. Entonces, espérate entonces a tener los suficientes datos y hechos antes de pronunciarte en determinado sentido. No digas lo que no te consta, como luego decimos en una expresión coloquial, tengo los pelos de la burra en la mano, ¿no? Quiere decir que tengo toda la evidencia y entonces puedo ponerla encima de la mesa. Y cuando tengas la evidencia, pues hazlo con cautela, hazlo con prudencia, hazlo con cordialidad, con caridad inclusive. Recuérdate también que no eres dueño de la verdad. Es decir, por más argumentos que creas que tienes, no eres dueño de la verdad. Puede ser que algún argumento estaba equivocado o tengan otro más válido que el tuyo. Entonces, no des la impresión de que eres el dueño de la verdad. Lo otro es manifiesta claramente tu apertura a modificar tu punto de vista. Esto es muy bueno porque baja el nivel de tensión también de las dos partes, pero por el otro lado le genero confianza a la otra parte cuando le dejo claro que el enfoque de la conversación, como yo lo estoy viendo, en que es
un ida y un regreso, es un ida y vuelta, es decir, es un diálogo, no es una batalla en la que va a haber un ganador y un perdedor. Cuando yo le hago saber al otro que si sus argumentos resultan convincentes para hacerme cambiar de punto de vista, estoy abierto a cambiar de punto de vista, pues esto hace también que sea la plática más tendiente a la parte cooperadora de los estilos de manejo de conflicto, donde lo que se busca es un ganar-ganar y no que haya un ganador y un perdedor. Y decíamos, no apabulles con un exceso de palabras. Baja las revoluciones si es que sueles hablar muy rápido, que es un caso personal. Eso a mí me pasa a menudo y tiene que ver con mi estilo de personalidad. En el caso de un servidor, a mí pues me han aplicado el MBTI, el TKI, y entonces conozco perfectamente mi estilo de personalidad y conozco también cómo es la manera en que prefiero resolver los conflictos. Y justamente eso me puede hacer que yo me pueda preparar mejor para una conversación porque yo sé que voy a tender a apabullar con mis palabras. Ese es un estilo mío personal, entonces bajarle las revoluciones en el caso de los que hablamos rápido. Luego, no mezclar reflexiones, sensaciones, juicios, información, datos, etc. No mezcles una cosa con la otra, no mezcles temas que son objetivos con temas que son subjetivos. Y ve por partes, ve paso a paso en las palabras que quieres transmitir y apóyate en hechos y datos, es decir, pocos pero que sean convincentes, y selecciónalos bien también, no intentes presentarlos todos, hay que, decíamos, guardar algunos ases debajo de la manga. Eso es por lo que se refiere a fortalecer mis argumentos, pero existe, decíamos, una segunda parte, que es mejorar la empatía. Y aquí hay otras 6 recomendaciones, otros 6 tips que vamos a analizar también, como comentamos ahorita los 6 anteriores, y los voy a enunciar ahorita rápidamente. Cuida el tono de la conversación, por un lado. Segundo, la mirada refleja tu mundo interior. Por eso decía que esa comunicación por correos electrónicos, por WhatsApp, no es la más adecuada, porque únicamente ves una parte de la comunicación, pero no ves la otra parte, es decir, escuchas, o lees lo que el otro te está diciendo, pero no estás entendiendo el tono, la expresión facial, corporal con que te lo está diciendo. Evita manifestaciones donde des a entender que no tienes interés de lo que están hablando. Envíale al otro el mensaje de que lo que a ti te interesa es preservar y mantener la relación, la buena relación. Escoge también un lugar para conversar los temas que son espinosos, y cuando se trate de mensajes especiales o conversaciones de temas especiales, pues también procura buscar un lugar que sea especial. A ver, vamos viendo el tema de la empatía entonces. Empecemos por la primera de las recomendaciones. Cuida el tono de la conversación. Las interacciones previas a la conversación, miren, me van a ayudar a escoger el momento idóneo para tenerla. Es decir, si yo acabo de tener en días pasados una interacción de fricción con la persona, una interacción difícil, pues como que no es el mejor momento para decirle que quiero negociar con él un incremento de mi sueldo o de mis honorarios, ¿verdad? Entonces tengo que ver qué es lo que acaba de pasar recientemente como para yo determinar si es el mejor momento para pedirle tener esa conversación. Y antes de la conversación, revisa tu conversación interior, es decir, cómo te sientes, tus emociones, tus sentimientos, qué es lo que vas a decir, decíamos, y cómo lo vas a decir. Porque muchas veces uno está prejuzgando que ya me va a él a decir esto, me va a contestar lo otro, se va a querer salirte por la tangente, o me va a acusar, o me va a denostar, y entonces uno ya se le empieza a uno a calentar la sangre, empieza uno a sentir palpitaciones, que te falta la respiración, y tú solito ya te preagitaste antes de llegar a esa conversación. Todo por las telarañitas que traes ahí arriba en la cabeza. Entonces revísate cómo estás por dentro. Segundo, la mirada revela tu mundo interior, decíamos. Rehuirla, pues, cuando tú rehuyes, la mirada es una señal de que no concuerda lo que estás diciendo con lo que estás pensando. Es decir,
no es cierto lo que estás diciendo o no es del todo cierto. El contacto visual entonces le va a dar una fortaleza a tus argumentos. Cuando tú miras al otro a los ojos porque te le estás diciendo algo, le estás reforzando con tu mirada que lo que le estás diciendo es lo que es como lo piensas y es por lo que lo piensas. Y le hace sentir al otro también que lo escuchas, no solo que lo oyes. Se dice que cuando le hablas al otro hay que mirarlo a los ojos y cuando el otro te habla hay que mirarlo a la boca. Entonces es importante que el otro se siente escuchado. Muy importante porque ahorita estamos hablando del tema de empatía. Y miren esta imagen. Las dos personas sentadas en una mesa, pero algo que nos pasa mucho a todos, yo pienso, que luego estamos con el celular en la mano y estamos contestando los mensajes y hablando también con el otro al mismo tiempo, pero sin voltearlo a ver a la cara, sin voltearlo a ver a la boca, decíamos, cuando él me está hablando, o yo a los ojos cuando yo le estoy hablando. Evita pues este tipo de manifestaciones que denotan una falta de interés. Empezar a hablar pues antes de que el otro haya concluido es una manifestación de que no tengo interés en lo que él me está diciendo, sino que yo estoy más interesado en decirle lo que yo le quiero decir para que él sea el que me escuche a mí. Entonces dejarlo que él termine de hablar es muy importante. De otra manera, el mensaje que le estoy diciendo es más importante lo que yo te tengo que decir. Hay que también procurar responder a la brevedad. Es decir, si el otro me contesta y yo me quedo callado, me tardo en responder, pues es como que estaba en las nubes, ¿no? Estaba pensando en otra cosa, no te estaba prestando atención a lo que me estabas diciendo. Y también otra manifestación de que no tengo interés en lo que me están diciendo es cambiar de tema. Él me está hablando de una cosa o ella me está hablando de una cosa y yo le salgo con otra. Entonces simplemente no me importa lo que tú me estás diciendo, lo importante es lo que yo te quiero decir a ti, pues esto genera cero empatía. Envía pues el mensaje también de que te interesa mantener la relación. Deja claro que te interesa más mantener la relación que tener la razón. Esa es una manera muy efectiva de lograr empatía con la otra persona. Ten la humildad también de reconocer que tu interlocutor te puede hacer cambiar de opinión. O sea, decíamos ya hace un momento, no te sientas el dueño de la verdad y cree que el otro puede ser igual de bueno o mejor de bueno para argumentar que tú y que a lo mejor te puede presentar argumentos y no es que te va a ganar, simplemente que son ciertos y que son objetivos y entonces ten la humildad de reconocer que él te puede hacer cambiar de opinión. Escoge el lugar también para conversar de temas espinosos. En este sentido, miren, la recomendación es buscar un lugar neutral, que no sea tu oficina, la oficina de él o el lugar donde normalmente ven temas que a lo mejor son escabrosos. Entonces hay que escoger un lugar donde los dos puedan ir caminando en la misma dirección. Y lo digo caminando de una manera literal, pero también lo digo de una manera figurativa. Es decir, cuando dos personas van en el mismo rumbo, lo más seguro es que los predispone a encontrar soluciones juntos. Entonces, si pueden salir a caminar a algún lugar, es ideal, porque entonces ya el ir rumbo a un mismo destino al que van los dos dirigiéndose, digo físicamente con sus pasos, pues también puede predisponer a que nos lleve a un mismo destino, el de encontrar una solución común, ¿no? Entonces es tan importante el lugar como el momento que se escoja para tener la conversación. Del momento ya hablamos hace un rato, ¿no? Donde decíamos cuáles son las interacciones previas que tuve y entonces yo determino si es un buen momento o no para poder tener esta conversación difícil. Y la última, habrá conversaciones que se tratan de un mensaje especial. Entonces salte de la oficina, salte del lugar monótono de siempre donde te ves con esa persona y procura algo diferente, como un parque, una terraza, un camino por la playa, porque se trata justamente de un mensaje que quieres comunicar de manera especial. Y por último, me despido usando esta frase de Vincent Van Gogh que decía, a manera de pregunta, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo?
pues aquí les acabo de compartir estas recomendaciones, estos tips que pueden ayudarnos a intentar una manera diferente de tener esas conversaciones difíciles con los demás miembros de mi familia. Espero que les haya servido. Les deseo paz y bien. Hasta la próxima.